Hola, bienvenidos y bienvenidas a la mesa de diálogo de la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar sintonizando. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y para ello tenemos un invitado muy especial que ya ha sido parte también del evento de Café Filosófico y de otras mesas, el doctor Guido Arditi. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Entonces, Guido, tengo unas preguntas guardadas para ti referente al tema y por supuesto, como la transmisión es en vivo, pueden mandar sus preguntas también. Al final de la exposición vamos a tratar de abarcarlas todas. Y pues bueno, sin más, les voy a dar una breve introducción de quién es nuestro invitado del día de hoy y cuál es el tema. El título de la mesa de hoy es El amor y el sistema capitalista, ¿qué tienen en común? Y nuestro invitado es Guido Arditi, donde realiza una lectura novedosa del sistema capitalista, sin centrarse de un modo exclusivo en su dimensión económica o productiva, es decir, vamos a hablar cómo afecta también en la cultura, cómo afecta para organizarnos socialmente, y pues es una manera de abordar el tema del amor de una manera completamente diferente, filosófica, social. Y pues sin más, te cedo la palabra, Guido. Muchísimas gracias por estar aquí y vayan anotando sus preguntas, las pueden ir mandando, yo las voy a ir tomando y al final podemos darles respuesta. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, ¿qué tal, Majo? En primer lugar, gracias a vos, gracias por haberme cedido este espacio, gracias también a la librería y también por haber hecho el evento la semana pasada para que sea como un preludio de mi presentación de hoy, que es del libro que yo tengo escrito, que es el libro titulado Volguys, que está publicado, ya está disponible ahí en México. Y bueno, para comentar un poco, en primer lugar lo que quiero decir es que, como bien vos decías en la introducción, en este libro lo que pretendemos hacer es analizar la relación existente entre el sistema capitalista y el amor romántico. A priori lo primero que nos sale al encuentro no es pensar que es una relación curiosa, por lo menos, impensada, digamos, en general pensar el amor romántico y el capitalismo parecieran, ¿no? Por lo menos a priori estar como ser dos mundos aparte, no interconectarse en absoluto, ¿no? Pero justamente lo que hay que hacer para poder pensar así es dejar de pensar el amor romántico como un instinto propio de nuestra constitución intrínseca, digamos. Es importante pensarlo socioculturalmente, como un fenómeno que tuvo un comienzo en nuestra historia. Y que es producto, que es la principal tesis del libro, ¿no? Que es producto de un determinado contexto histórico, puntualmente, según nuestra lectura, la aparición del sistema capitalista. De todo esto se desprende que a la hora de analizar el capitalismo, entonces, como bien vos decías en la introducción, Majo, no nos vamos a limitar a sus aspectos represivos, sino que haremos foco también en sus aspectos constitutivos, ¿no? Y por eso pensaremos al capitalismo en su dimensión estructurante y totalizante, centrándonos en los modos de existencia que el capitalismo propone. Por esto es que el sujeto no va a ser pensado en oposición al poder, sino como conformado por el poder. A la hora de analizar el sistema capitalista, lo que haremos es dividir la exégesis en dos partes. En primer lugar, hablaremos del capitalismo, del primer capitalismo, el capitalismo temprano, y en segundo lugar, el capitalismo tardío o capitalismo avanzado. Y lo que en cierto modo trazará esta línea divisoria entre estos dos periodos será la denominada la mundialización de la economía. A la hora de pensar el amor romántico, nosotros lo que haremos es, en cierta medida, oponernos a la tradición filosófica. En la tradición filosófica lo que hago es ubicar a Fromm, Badiou y Bauman, y también al sentido común, ¿no? Que lo que han hecho históricamente es considerar el amor romántico como un componente de nuestra constitución esencial, digamos, como algo que llevamos dentro de nacimiento porque es así, algo intrínseco a nuestra naturaleza y por esto mismo independiente de consideraciones más amplias del espacio social. Aquí, por el contrario, lo que pretendemos es pensar el amor romántico como un componente más
dentro de una práctica de vida condicionada por una estructura específica de la sociedad. En primer lugar, entonces, al hablar del capitalismo, lo que haremos es retomar a Karl Marx y hablar de la alienación. En primer lugar, al abordar el primer capitalismo, lo que vemos es que con el creciente aumento de la actividad comercial, lo que se fue generando es una creciente producción para la venta, lo cual redundó, obviamente, en una mayor presión para intervenir en los procesos productivos y en la famosa división del trabajo, ¿no? Y este fenómeno va produciendo el primer nivel de la alienación, que es la alienación en el trabajo, ¿no? Justamente porque esta racionalización de los procesos productivos genera una progresiva eliminación de las propiedades cualitativas, humanas, individuales, etcétera, ¿no? Del trabajador o la trabajadora. Entonces, el trabajo industrializado comienza a verse crecientemente reducido a funciones rígidas, específicas, predeterminadas, ¿no? Que no dejan resquicio para la iniciativa creativa o la elección personal. Entonces sucede que la individualidad del trabajador o la trabajadora es eliminada del proceso productivo. Digamos, sus cualidades personales, individuales, idiosincráticas, dejan de ser importantes. El trabajador o trabajadora ya no puede, digamos, manifestarse en su trabajo y pasa justamente a ser fácilmente desechable, fácilmente reemplazable por un otro cualquiera. Entonces pierde parte de su anterior importancia y significación. Se vuelve mucho más difícil considerarse indispensable. El segundo nivel de la alienación que tomaremos es la alienación respecto al producto final. Digamos, en línea con lo anterior, el trabajador ya no se siente identificado, representado, vinculado con el producto de su trabajo, y esta situación lo que hace es privar al trabajador o trabajadora de una de las principales fuentes de orgullo a partir de las cuales obtener un atestiguamiento de sí. El tercer nivel, entonces, decíamos, alienación del trabajo, alienación respecto al producto final, y el tercero es lo que yo llamo, digamos, alienación social. Porque, digamos, si bien este modo nuevo de producción implica niveles de cooperación de una densidad nunca antes vista en la historia de la humanidad, lo cierto es que esta cooperación tiene lugar a la espalda de la conciencia de los sujetos. Digamos, es una cooperación abstracta, impersonal e inconsciente. Los demás trabajadores que intervienen incluso en el mismo proceso productivo pueden ser completos desconocidos e incluso pueden ser percibidos como potenciales competidores en lugar de compañeros. Justamente con el capitalismo lo que sucede es que la forma de mediación social pasa a ser el mercado, pero justamente el mercado no crea entre sus participantes una comunidad de destinos y de intereses. Por eso es que aquí es mi tesis, ¿no? Que hace su aparición por primera vez en la historia el individuo autocentrado, ¿no? La conciencia de uno mismo como una entidad exterior e independiente de grupo alguno, ¿no? Y se da un fenómeno de atomización social. Pero digamos, no todo es negativo, ¿no? O en cierta medida, por esto que yo decía que el capitalismo no solamente es represivo, sino que también es constitutivo, ¿no? Con esta nueva estructuración social y productiva, lo que pasa es que surgen nuevos valores, ¿no? Se pasa de un pensar y un actuar basado en las autoridades externas tradicionales y tiene un lugar un movimiento hacia la autonomía y la individualidad. O sea, aparece el famoso ethos moderno, ¿no? La ética moderna, con sus ideales de independencia, de autorrealización, ¿no? Y una reivindicación del sujeto como existencia independiente y agente libre. Entonces se habilita el mundo de la subjetividad, de la interioridad. Pero justamente estos nuevos valores e ideales deben ser empleados en otro ámbito, porque justamente, como vimos hace un ratito, el ámbito del trabajo se encuentra obturado para la autoexpresión. Entonces, el ámbito de lo privado justamente se convierte en el ámbito propio de la libertad, de la automanifestación. Entonces, acá vemos que el accionar del sistema capitalista sobre el sujeto también se da a través de la delimitación del espacio que le queda disponible para manifestarse. Entonces, ahora, retomando un poco el tema del amor romántico, ¿no? Justamente anteriormente sucedía que el ideal matrimonial
consistía en un acuerdo entre la generación superior, que lo que buscaba era concertar un buen matrimonio, ¿no? Que era aquel capaz de salvaguardar la posición del propio linaje en la estructura social. El matrimonio entonces tenía en cierta medida un sentido utilitario, era parte de una táctica, de una estrategia de posicionamiento social. Pero ahora, justamente con el advenimiento del etos moderno del que hablaba hace un ratito, como resultado de la atomización propia del capitalismo, justamente sucede que los individuos comienzan a reclamar una opinión, un querer, una conciencia propia e individual. Como vimos, la limitación u obturación de las capacidades expresivas en el ámbito del trabajo hace que sean redirigidas hacia otros campos, ¿no? Entonces, acá la tesis es que hay ciertas características del amor romántico que en cierta medida lo que hacen es servir para contrarrestar este fenómeno que venía describiendo de la alienación, justamente, ¿no? Porque la elección del cónyuge ahora comienza a estar fundamentada en cualidades personales y de carácter específicas, que destacan a la otra persona como especial. Entonces el amor romántico comienza a funcionar como un paliativo frente a la despersonalización propia del capital. A su vez, frente a la desesperada necesidad de evasión del tedio mecánico que impone el mundo del trabajo, el amor romántico justamente se erige como el ámbito de la espontaneidad, el ámbito de lo que no puede ser planeado, de lo que no puede ser ordenado, de lo que irrumpe, ¿no? Sin aviso previo. A su vez, la autonomía, justamente la capacidad de decidir, que es negada en el ámbito del trabajo, pasa a ser en cierta medida restablecida en el ámbito de la vida privada, ¿no? Como decía hace un rato, ahora es parte de una decisión individual, propia. Y por lo tanto pasa a ser el ámbito donde los sujetos se pueden manifestar, ¿no? A través del amor romántico los sujetos se elevan desde la pasividad de su existencia laboral hacia una esfera renovada de iniciativa y libertad. También, justamente, como decía hace un ratito, el amor romántico implica el ser destacado por un otro en virtud de nuestras cualidades más específicas, más individuales, implica ser seleccionado o seleccionada específicamente y por lo tanto revestido de importancia. O sea, es un ámbito donde, a diferencia del ámbito laboral, ya no somos fácilmente reemplazables. Y frente a esta atomización social propia del mundo laboral que mencionamos, también el amor romántico justamente lo que hace es admitir la fusión con un otro, la posibilidad de compartir biografías. Y a su vez, este dominio individualista e instrumental del trabajo y la economía lo que hace es surgir la necesidad de proteger al menos una porción de la existencia que no se rija por estos parámetros, ¿no? Básicamente lo que decía hace un ratito. Por esto, la pareja y la familia así conformada proveen un campo de vinculación, de integración, de comunión, justamente todo aquello que empieza a mermar en el indiferente mundo de la competitividad capitalista, ¿no? Pero por otro lado, o sea, así como hay, digamos, características propias del amor romántico que, diríamos, vienen a contrarrestar algunos de las consecuencias más nefastas quizás del sistema capitalista, también hay cierta como correlatividad, ¿no? En cierta medida, digamos, esta libertad de elección amorosa también puede pensarse como un reflejo del libre contrato en las relaciones laborales, donde las relaciones íntimas comienzan a articularse alrededor de las mismas coordenadas que las relaciones laborales, justamente a través de un consentimiento voluntario entre individuos, digamos, iguales, por lo menos en lo formal. Entonces, resumiendo un poco esta primera parte que hablo del primer capitalismo, ¿no? El capitalismo temprano lo que hizo es maniatar las potencialidades expresivas y creativas de los sujetos en el ámbito del trabajo, pero por el otro lo que hizo es adelantar un bagaje ideológico que ayudó a ensanchar y profundizar su universo subjetivo, digamos, otorgándole nuevas potestades nunca antes gozadas. En, digamos, la segunda parte del libro lo que hago es abordar, como dije al comienzo, el capitalismo tardío, digamos, el capitalismo industrial, digamos, sobre la base de sus propias leyes de funcionamiento económico, logró ampliar cada vez más la escala y el ritmo productivo.
digamos, el sistema logró imponerse a escala mundial, lo que decía, la segunda parte, el capitalismo tardío, lo que defino, lo que traza la línea divisoria es esta mundialización de la economía, ¿no? Se genera entonces un mercado mundial que es independiente de cualquier voluntad, sea individual o grupal, ¿no? Y frente a este mercado mundial, lo que sucede es que ahora el sujeto es reducido a un grano de polvo frente a la inmensa organización de fuerzas, ¿no? Y donde no le queda más que contemplar los giros y desarrollos de un sistema económico del que no puede escapar, pero al que tampoco puede controlar. Todo esto conlleva a una deslocalización del capital y de los procesos productivos. Y lo que sucede a consecuencia de esto es que el mercado laboral adquiere un carácter cada vez más fluido, donde las habilidades y competencias adquiridas pueden pasar a la obsolescencia en cualquier momento. Digamos, se vuelven incapaces de garantizar la estabilidad futura. En línea con esto, el mercado laboral solo presenta la disponibilidad de empleos temporarios por contrato, a corto plazo y flexibles, sin seguridad perdurable. Las trayectorias profesionales entonces dejan de estar fijadas, ya no hay caminos confiables ni empleos fijos, y esto genera un sentimiento de fragilidad respecto de las propias conquistas y la propia posición social. Todo esto no hace sino, digamos, socavar la identidad laboral y profundizar la falta de lealtad que ya había comenzado a hacer mella durante el primer capitalismo. Digamos, a causa de la delocalización de la producción, el capital es liberado de las ataduras que anteriormente lo obligaban a tener que enfrentarse a sus explotados para lograr reproducirse y extenderse. Y por lo tanto también del deber de tener que contribuir a la vida cotidiana y a la perpetuación de la comunidad. La élite actual, a diferencia de su antecesora, no puede ni quiere hacer frente a sus anteriores compromisos sociales y políticos. Digamos, la élite hoy en día abandona de buen grado sus anteriores misiones de tipo colectivo, como ilustrar o iluminar al pueblo, reformar o mejorar sus costumbres, crear un orden nuevo y mejor, etcétera, etcétera. Entonces lo que sucede es que actualmente nos encontramos en un estado de vulnerabilidad e inseguridad universales. O sea, una situación que, como dije respecto al primer capitalismo, lo que sucede es que se extiende a todos los ámbitos. Digamos, junto a la declinación en la capacidad de controlar el presente, se ve afectada nuestra posibilidad de formular hipótesis, realizar previsiones y actuar de acuerdo a ellas, lo cual merma el ámbito de acción y decisión del individuo, incluso respecto de la alienación primigenia propia del primer capitalismo. Frente a exigencias del mercado, ¿no?, continua y constantemente cambiantes, donde la interrupción, la alteración, la sorpresa, etcétera, se convierten en las normas habituales de nuestra vida, la estrategia de vida que se adopta es justamente la de la resignación, por lo menos respecto de la posibilidad de controlar o manejar la situación. Por esto se opta por una estrategia de adaptación permanente, a una mayor adaptabilidad a estas circunstancias constantemente cambiantes. Y esta rápida adaptación requerida a los individuos en el ámbito del trabajo, justamente lo que sucede es que se convierte en la pauta para todo tipo de comportamiento. Digamos, lo que sucede es que justamente las perspectivas futuras dejan de ser concretas y adquieren un panorama cada vez más corto. En definitiva, digamos, lo que sucede es que el futuro comienza a ocupar un lugar cada vez más chico dentro de las consideraciones personales porque las posibilidades de predicción son cada vez más acotadas. Entonces, incluso las posibilidades para nuevos anclajes identitarios comienzan a ser vistas más que como estaciones transitorias en el juego de la individualidad. Así las cosas, digamos, el lapso de una vida se fragmenta en una secuencia de episodios que son manejados al modo de proyectos efímeros y únicos. A veces incluso son vistos y abordados como capítulos inconexos. Justamente los actuales sitios que se ofrecen para rearraigarnos son considerados más al modo de un refugio temporario que como un hogar permanente. Muchas de las asociaciones actuales se nos ofrecen, se vuelven más frágiles y con fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, justamente como decía en la primera parte respecto del primer capitalismo, creo que acá se da un fenómeno análogo, ¿no?, donde lo que sucede es que justamente la precarización propia del ámbito del trabajo se hace extensiva a otros ámbitos de la vida.
generando justamente una desconfianza creciente hacia toda idea de compromiso, dando lugar justamente a un carácter cada vez más voluble de todas las relaciones posibles. La sensación es que no queda más que preocuparse por uno mismo, lo que amputa la posibilidad de vivir y mucho menos de sacrificarse por cualquier otra cosa. Surge entonces una estrategia de vida cortoplacista, una estrategia, digamos, de carpe diem, ¿no? Y justamente mientras, como dije en la primera parte, mientras el sujeto moderno lo que hacía era suspender las verdades que le venían de afuera heredadas, justamente para reubicarlas o reencontrarlas en el foro interno, el sujeto posmoderno cae en la idea, o cae en la cuenta de que estas certezas tampoco han de hallarse allí dentro, digamos, dentro de sí mismo. Entonces, lo que sucede ahora es que no solo estas certezas, digamos, no solo no están ahí afuera, sino que no están en ningún lado. Solo queda como datum último la certeza fenomenológica de la existencia de la experiencia. La sensación o vivencia entonces se convierte en el último reducto de certeza indubitable, por lo tanto, en el centro y eje de la vida posmoderna. Las influencias del sistema sobre la subjetivación no terminan acá, sino que lo que sucede también es que hombres y mujeres de nuestro tiempo comienzan a ejercer una relación de tipo gerencial para consigo mismos, digamos, respecto a sus energías, su tiempo y su existencia toda. Comienzan a concebirse a sí mismos y a sí mismas como un capital, que como tal debe ser maximizado, del cual debe obtenerse el máximo beneficio posible. Hombres y mujeres, como decía, comienzan a manejarse de forma gerencial consigo mismos, buscando la maximización de su rendimiento y capital humano. Acá podemos ver un paralelismo con lo que dijo Marx en su momento, ¿no? Esta idea de que justamente las ideas de las clases dominantes, en este caso serían los empresarios y empresarias, tienden a convertirse en las ideas dominantes, justamente hasta convertirse en el pensamiento único de nuestra sociedad. Así, la lógica del rendimiento y la obtención del máximo beneficio propia del ámbito empresarial se convierte en la pauta de comportamiento de todos los ámbitos de la existencia. El proceso de alienación descrito anteriormente se ve acrecentado porque la explotación ya no es ejercida exclusivamente desde afuera. Los sujetos posmodernos, justamente estableciendo la lógica del rendimiento como práctica y política de vida, se erigen a sí mismos como su principal proyecto en el mundo, ¿no? Acá es importante señalar un poco, retomando lo que dije al principio y lo que dijiste vos, Majo, cuando me presentaste al principio, que es importante señalar que pese a su origen sistémico, esta opresión autoinfligida no es considerada a modo de una coerción externa, sino que por el contrario, lo que sucede es que hombres y mujeres se someten a ella con gusto, incluso lo consideran parte de sus elecciones personales más íntimas. Acá vemos un poco lo que decía al principio, que la dominación no es externa y opresiva, sino que deviene, por el contrario, interna y constitutiva. Entonces, en paralelo con lo que decía recién, estos hombres y mujeres de nuestro tiempo, a la vez que persiguen su máximo rendimiento, también persiguen el máximo goce. Digamos, la otra cara del mandamiento del rendimiento propio de la ideología imperante es el de disfrutar en todas las maneras posibles. Digamos, el autoexplotarse también en la obtención del goce, optimizando la totalidad de la existencia y sus posibilidades en términos de obtención de placer, ¿no? Entonces, la satisfacción, digamos, este imperativo por el goce, también deviene un imperativo con todo el carácter y la tipología del deber. Paradójicamente, digamos, se convierte en una orden compulsiva que obliga y somete, ¿no? Entonces, un poco como retomando todo lo que venía hablando de los sujetos posmodernos, ¿no? Digamos, este sujeto lo que hace es atribuir una centralidad inusitada al campo de la experiencia, de la experimentación, y está siempre ávido de nuevas vivencias, de oportunidades más amplias aún no experimentadas. Y siente una ansiedad constante e insaciable por no dejar nada sin experimentar. Desde nuestra óptica, justamente, esto es así, esto sucede, porque estamos frente a un sujeto al que le ha sido negado el pleno uso de sus capacidades, digamos, la posibilidad de exploración real de sus posibilidades. Y por lo tanto, lo que intenta es fagocitárselo todo con el único fin de llenarse a sí mismo.
Hombres y mujeres de hoy, viendo acotadas sus posibilidades de realizar planes a futuro, terminan por privilegiar sus caprichos por sobre sus intenciones o por sobre sus deseos, entendiendo deseo en el sentido lacaniano, ¿no? Entonces, retomando un poco esta cuestión de la autorreificación, ¿no? De esta vinculación gerencial para con uno mismo, entonces no resulta difícil imaginar que los individuos actuales no se limitan simplemente a introyectar la reificación, obviamente, sino que también esto tiene lugar en la relación con los otros. Justamente esta avidez de consumo no se limita solo a las experiencias, sino también a las personas. Entonces tiene lugar una mercantilización de las relaciones personales en general. Las relaciones, obviamente, por lo tanto, ya no se realizan como en el primer capitalismo, digamos, para obtener continuidad, sino para obtener satisfacción, que en términos posmodernos ha de ser siempre individual e inmediata. Las relaciones mismas se convierten en un artículo más de consumo, son medidas exclusivamente en términos de la cantidad de satisfacción que puedan proporcionarnos y se vuelven mortales. Justamente los individuos las forman temporariamente solo para volverlas a romper y continuar persiguiendo los caprichos de esta búsqueda de innovación y satisfacción inmediata. Entonces, de todo lo dicho hasta acá, ¿no? Del capitalismo avanzado, ¿no? Y sus efectos sobre las relaciones interpersonales, ¿no? Se desprende que los vínculos estables y durables justamente hoy en día generan una sensación de estancamiento, de dependencia paralizante. Y esta reificación de la que hablaba, de tanto de uno mismo como de los otros, ¿no? Junto con el experimentalismo existencial propio de la época, conlleva una centralidad inusitada del ámbito del goce en general y de lo sexual en particular, ¿no? Por eso surge como este famoso, digamos, culto al sexo, que se presenta como una manera de cumplir con el experimentalismo existencial y su mandato, este mandato del que hablaba hace un ratito, por disfrutar. Esto encarna perfectamente la conjunción entre la ansiada posibilidad de renovación constante con la supuesta posibilidad de experimentación libre de compromisos y riesgos. Y acá, justamente nosotros creemos, tal como creímos en el caso del primer capitalismo, que la centralidad del sexo en el campo de la intimidad constituye tanto un correlato como una resistencia respecto del sistema socioeconómico imperante, digamos. ¿En qué medida es una respuesta? Digamos, justamente es una respuesta en el sentido de que, como decía hace un ratito, el sistema actual genera un altísimo nivel de incertidumbre y de dependencia. Y frente a esto, hombres y mujeres de nuestro tiempo lo que hacen es intentar desprenderse tanto como les sea posible de la vergüenza que genera el sentirse impotentes en el ámbito económico-laboral. Intentan entonces empoderarse a través de una ilusión de independencia que por lo menos funcione a modo de atenuante. Digamos, esta ilusión tiene lugar a través de la práctica de una suerte de ascetismo sentimental consistente en la práctica de la falta de compromiso como estrategia de autopreservación, ¿no? Teniendo todo esto en consideración, es que nos parece que actualmente la elección por la independencia es, como decía Fernando Pessoa, una libre elección de lo necesario, ¿no? Porque la libertad que se obtiene es una libertad limitada a las posibilidades que ofrece un dispositivo determinante. Lo que vemos entonces es que el modo de vida actual lo que hace es minar las bases culturales e ideológicas que hacían posible y deseable el amor romántico, ¿no? Y una vez que han comenzado a claudicar las condiciones de vida que propiciaban el surgimiento y el sostenimiento del amor romántico, este debe cuanto menos ser repensado, ¿no? Teniendo en cuenta, y ahora sí para empezar a cerrar, ¿no? Teniendo en cuenta nuestros compromisos epistemológicos, ¿no? Esta cuestión que yo decía al comienzo de que no se puede pensar el amor romántico como algo independiente de consideraciones más amplias del espacio social, ¿no? Entonces, justamente teniendo en cuenta nuestros compromisos epistemológicos, justamente nosotros no podemos pretender esgrimir una teoría del deber ser respecto a cuál sería el modo, digamos, correcto de amar, que es lo que yo creo que sí hacen Badiou, Fromm y Bauman, y por eso es que yo los critico en el libro, ¿no? Pero también consideramos, obviamente, ¿no?, que ante un cambio lo suficientemente grande en el ordenamiento económico-social imperante, el amor romántico también habría de verse trastocado. Y acá quiero decir que, bueno, sostenemos una visión benjamiana de la historia, en el sentido de que pensamos que la historia no avanza
lamentablemente, si se quiere, pero no avanza en pos de la consecución de los ideales de la humanidad, sino más bien huyendo de los horrores del pasado. O si consideramos, como diría Marx, que el motor de la historia es más la repulsión que la atracción. Entonces, actualmente lo que sucede es que las personas se encuentran insatisfechas con algunos aspectos, ideas o conceptos que les han sido heredados y les resultan incómodos, inapropiados para sus ideales, obsoletos, e intentan superarlos por otros que les otorguen mayores posibilidades. Y acá, para ir cerrando, quería traer una cita que a mí me parece increíble, me parece muy buena, que es de Denis de Rougemont, que lo dice en su libro Amor y Occidente, que él dice: nuestro destino de hombres occidentales es cada vez más el de adquirir conciencia de las ilusiones de que vivimos. ¿Y acaso la función del filósofo, del moralista, del creador de formas ideales, sea simplemente la de aumentar la conciencia, es decir, el desasosiego de los hombres? Justamente en la época actual sucede que algunas de las notas características del amor romántico comienzan a ser percibidas como molestas, limitantes, opresivas. Empiezan a entrar en tensión con los ideales de autorrealización posmodernos. En nuestros días es una obviedad, digo, creo que todos y todas más o menos lo tenemos presente, que se ha puesto cada vez más sobre el tapete esta cuestión del amor romántico, ¿no? Este análisis de sus componentes, de su mitología y demás. Y de esta forma podemos pensar que estas críticas al amor romántico se suscitan justamente porque el pez solamente se da cuenta que vive en el agua cuando ésta comienza a escasear. Entonces, el paradigma justamente se hace notorio, se hace explícito cuando se comienza a agotarse. Entonces, como decía hace un ratito, de acuerdo con nuestros compromisos epistemológicos, si el amor romántico tuvo un surgimiento histórico a partir de un cambio en la estructura económica de la sociedad, se nos impone pensar que actualmente quizás nos encontremos al borde de un cambio histórico. Que las nuevas generaciones posiblemente sean capaces de articular nuevos modos de vinculación que para nosotros todavía se encuentran ocultos, se encuentran vedados. Y la cuestión en cierta medida pasa a ser si es posible pensar en una forma de vida nueva y qué otra forma de vida podemos pensar, ¿no? Y acá quería un poquito decir algunas cositas más con respecto a lo que decía del culto al sexo, ¿no? Del que hablé hace un ratito, porque hay quienes lo entienden como una crítica al amor romántico, ¿no? No, definitivamente no lo creo así, o si es una crítica no es suficiente, en mi opinión. Me parece que es una crítica más bien en términos de ruptura, digamos, para ponerlo en términos nietzscheanos, es una crítica del león, ¿no? Que es incapaz, en cierta medida, de generar algo realmente distinto, y el resultado es, en nuestra opinión, digamos, la impotencia práctica de la libertad que busca, ¿no? Justamente que termina redundando en la libertad de tener que elegir, o en la insignificancia de su determinación. Entonces, en cierta medida, lo que creo es que esta fascinación por la libertad, en cierta medida, ¿no? Por la libertad, termina profundizando el estado de alienación. Y el objetivo, por el contrario, debería ser la humanización de la vida y la totalidad de las relaciones sociales. Por esto consideramos que si no ha llegado la hora de pensar si este fetichismo por la libertad nos ha hecho, de hecho, más libres. O si no debiéramos cuestionar la misma libertad que hemos perseguido, y esto curiosamente no lo haríamos sino en pos de la libertad. Muchísimas gracias, muy interesante. Abarcas muchos aspectos que ojalá podemos discutir, pero sabemos que el tiempo es limitado. Quisiera tocar también el tema del deber ser. Mencionas varias veces sobre el deber ser y curiosamente surgió y fue un tema que surgió en el Café Filosófico. Tuvimos una participación donde mi compañera, pues estábamos hablando del amor romántico de una manera muy general, más allá de su historia y todo este análisis que tú nos das con una especialización, no, sino más bien como desde la opinión propia, desde
Sí, desde el pensamiento propio. Entonces, estamos hablando y una de las asistentes comentó que antes de poder involucrarte con alguien, o sea, en esta cuestión práctica de involucrarte con alguien, debiera ser independiente, debiera ser estable, debiera ser financieramente, pues, sustentable, ¿no? Entonces, o otra persona asistente del café filosófico, pues le señaló, o sea, le señaló, tú estás hablando del deber ser para poder involucrarte románticamente con una persona, ¿no? Tienes que alcanzar a lo mejor todos los ideales que te pide un sistema capitalista, estamos hablando casi como de cubrir una cuestión laboral y de identidad y financiera antes de poder permitirte sentir o explorar. Y eso me llama la atención porque sí hay, lo conecto con otro punto de lo que tú mencionabas, esta cuestión como gerencial de uno mismo, ¿no? De tratarte a ti mismo como una empresa y decir, o sea, si yo no tengo esto y alcanzo todos estos puntos y sobre todo que si fracaso, no es, el fracaso es mi culpa, ¿no? O sea, es como es individual, no es social, ¿no? O sea, el triunfo es individual y el fracaso también es individual. Entonces, me parece como muy interesante lo que dijiste y pues curioso también que es precisamente lo que surgió en el Café Filosófico, nada más como comentario. Del público nos preguntan, ¿tú crees que sea una consecuencia el amor romántico del sistema capitalista o que ya estaba contemplado al momento de configurarse o de querer establecerse esta dinámica económica? ¿Quieres que te la plantee nuevamente? No, no, perfecto, la entendí perfectamente. A ver, en cierta medida entiendo perfectamente que el amor romántico obviamente existió antes del capitalismo. Pero, ¿qué es lo que pasa? En cierta medida, lo que sostengo en la tesis es que, si bien existía, era excepcional. Y después lo que hizo fue, en cierta medida, devenir regla. Digamos, porque uno, si rastreamos, vamos a encontrar historias de amor en el mundo medieval. Digo, Tristán e Isolda, Abelardo e Eloísa, ¿no? Bueno, Tristán e Isolda como una fábula, ¿no? Sí, una ficción, un cuento, pero que llegó hasta nuestros días. Abelardo y Eloísa, una historia verdadera, una historia de amor verdadera en la época medieval, pero lo que sí creo es que hay determinados dispositivos económicos sociales que lo que hacen es beneficiar o facilitar determinados tipos de vinculación sexoafectiva, si se quiere, y reprimir otros, digamos, o relegar otros, por no usar la palabra reprimir, pero relegar a otros a un segundo lugar. Te doy otro ejemplo más. Pensando, yo ahora me estoy dedicando más que nada a filosofía de la tecnología. Y hay una idea en filosofía de la tecnología, una idea muy difundida, que es el determinismo tecnológico, digamos. Y lo que esta gente plantea en cierta medida es que el cambio social viene dado por la tecnología, que si uno quiere estudiar cualquier cambio social, lo tiene que trazar, así como Marx lo buscaba en el aparato productivo. Esta gente dice, bueno, no, en realidad es la tecnología. Y una de las tesis principales de esta gente es, ellos dicen, bueno, en realidad la revolución sexual que se dio, podemos decir, no sé, entre el 1920 o 30 y 1960, 70, en realidad vino dada por la anticoncepción. Ellos dicen, su gran tesis es, bueno, el tener la disponibilidad de este aparato técnico, sea el que sea la pastilla, el preservativo, la que fuere, habilitó un montón de otras posibilidades que previamente a la existencia de este dispositivo técnico no eran posibles o eran demasiado riesgosas. Entonces, lo que me parece es que
el capitalismo, si bien no haría una lectura en términos de causa y consecuencia, digamos, lineal estricta, pero sí me parece que determinados ordenamientos socioeconómicos en cierta medida favorecen determinados tipos de relaciones, mientras que limitan otros. Muchas gracias. Tengo también otra pregunta, dado pues tu experiencia en el tema, tu investigación en el tema. Cuando te refieres a que los ideales de la élite han cambiado, no sé si pudieras como abundar un poco más en ese cambio, de cuáles a cuáles y cuáles son los actuales. Sí, en realidad eso es una parte que obviamente está en el libro y que yo tuve muchas dudas de si lo incluía o no lo incluía en esta presentación. No, es que dije, por ahí es como que me voy un poco por las ramas y no sé si hace tanto la cuestión. Obviamente el libro está y está bastante desarrollado, bastante mejor, pero básicamente lo que quería decir es que, bueno, digamos, lo que se fue dando con la mundialización de la economía es, en cierta medida, una separación cada vez más grande entre la élite y sus explotados, si lo queremos poner en términos marxistas, ¿no? En el sentido que, digamos, el primer capitalismo, el jefe estaba obligado a encontrarse todos los días con sus trabajadores en el mismo lugar físico, en la misma fábrica, atender a los problemas que se suscitaran, a las revueltas, a las quejas, a los pedidos de aumento de salario, etc. Y lo que se va dando con la mundialización de la economía es que cada vez hay una mayor distancia, digamos, en el sentido de que ya no es un ejemplo fácil, digamos, ya no es necesario vigilar a los trabajadores físicamente. Digamos, puedes instalar una cámara y es más, la cámara funciona como una especie de sistema panóptico, ¿no? Donde se introyecta la autoridad externa, constantemente tengo siempre la posibilidad de estar siendo observado, de estar siendo mirado. Entonces, bueno, es un ejemplo medio burdo, ¿no? Pero con la mundialización de la economía y con digamos, hoy en día tenemos muchísimas fábricas, incluso de la ropa que tenemos puesta, donde lo que hacen es la fabrican en el sudeste asiático, pero después el posicionamiento de marca lo hacen en Norteamérica o Europa, y entonces, digamos, lo que hay es una desvinculación entre las élites y sus explotados, que es cada vez más grande, y ni que hablar, porque no entro en este tema en el libro, no entré en la presentación de hoy, y tampoco lo hago en el libro, pero ni que hablar si tengo que hablar del sistema financiero, donde la reproducción del capital se hace a través de un robot, o a través de una computadora. Digamos, ahí hay una desvinculación total entre las élites y sus dirigidos. Respecto a la frustración laboral, ¿qué relación metiste en Freud en tu ensayo? Porque justamente, irónicamente, este tema de amor y capitalismo salió ayer con una plática con una amiga, bueno, extraña. Me dijo, lo que tú tienes es frustración sexual. Yo dije, es que yo tengo, no sé por qué, ideales católicos, cristianos, aunque no soy cristiana, de que yo me quiero abstener hasta la persona, soy muy romántico. Le decía, no, es que estás tú confundiendo el sexo con los sentimientos, tienes que separarlos. Yo, ¿qué onda? O sea, me hizo un choque con la realidad que tú hablas, ¿sabes? ¿Y qué tendría que ver Freud en esto, de la frustración sexual? ¿Cómo podrías hablar en esto, en el amor y el capitalismo? Bueno, es que en realidad, a ver, si bien soy un lector de Freud y soy un admirador de Freud, por otro lado, pienso que en algún punto su teoría se comprobó en cierta medida falsa. Digamos, en el sentido de que él escribía en la época victoriana, ¿no? Fines del siglo XIX, principio del XX, o más bien principio del XX en realidad, pero él escribía dentro de una sociedad con un alto nivel de represión sexual sobre todas las cosas, y un poco su tesis era como que, bueno, si superamos la represión sexual, vamos a todos vivir sin problemas psicológicos, o sea, todos vamos a vivir sin problemas psíquicos, porque en realidad el gran problema es la represión. Es más, él tiene una frase muy famosa que él dice, bueno, en realidad la represión de la agresión genera más daño que la agresión en sí. O sea, para él el gran problema era la represión. Sin embargo, nosotros, digamos, a partir de los 60, con
con la segunda ola del feminismo y con la revolución sexual y todo eso, la realidad es que ya no vivimos en sociedades, o mayormente, ¿no? Porque por lo menos hablando del mundo occidental, no vivimos en sociedades que estén reprimidas sexualmente, pero de cualquier manera, digamos, seguimos teniendo un montón de problemas psicológicos y seguimos teniendo un montón de problemas en un montón de niveles. Entonces, en ese sentido, en el sentido estrictamente de cuál es el rol del sexo en nuestra vida, parecería que la teoría freudiana termina un poco haciendo agua, como que un poco me parece que la teoría freudiana se quedaría en lo que yo dije hace un rato respecto a esto de la revolución sexual o la centralidad del sexo, digamos, se queda en eso, como en el momento destitutivo en el que critican lo que venía antes y tratan de con esa crítica construir, pero no llega nunca a construir. Según el planteamiento que tienes, ¿cómo sería una sociedad en la cual se pudiera separar el sexo de las relaciones familiares sin crear vínculos afectivos? ¿Cómo afectaría eso al desarrollo de la sociedad? El hecho de que tú pudieras separar únicamente las relaciones afectivas o familiares o de pareja únicamente a una libertad de experimentación sexual o libertad de pareja. ¿Cómo afectaría eso al desarrollo de la...? Mirá, esto me parece que es más bien una opinión personal más que una respuesta teórica, pero me parece que es perfectamente compatible. De hecho, hay gente que lo hace, digo, o sea, hay gente que lo hace, que tienen pareja o familia o lo que fuera, una pareja consolidada y demás, y por otro lado viven, o sea, o tienen pareja abierta y tienen sexo con otras personas y llevan vidas, o sea, perfectamente, digamos, normales dentro de lo que nuestra sociedad propone y pretende. Así que me parece que no hay una incompatibilidad necesaria ahí. Me parece que también es parte de como los nuevos desafíos, ¿no? Me parece que es un gran desafío. Y un desafío creciente inclusive a nivel social. Es una cosa que cada vez más se está notando, ¿no? Sobre todo la crítica al amor romántico en general viene de la mano de una crítica a la monogamia. En general ese es el gran problema, es la gran carga, digamos, simbólica que hay sobre ese asunto, ¿no? Me suena un poco a un mundo feliz, de que todos se daban con todos un mundo feliz me recuerda de que todos se daban con todos y todo estaba permitido, de que, pues, que te metías con todos y eras separado para que no te enamoraras, justamente. Sí, pero ¿dónde queda la carga de la responsabilidad con respecto a los hijos? Pues fíjate, actualmente el Tinder, pues de que tú puedas elegir como producto justamente capital humano a una persona de, me la he hecho una noche y adiós, pues es lo que ya está pasando. ¿Sí? Una sociedad donde ya solamente, como te dice, te forjas más como un autómata, como un robot que solamente, me se me da una erección, pico Tinder, elijo a esta persona como para bajar mi frustración y ya sigo con mi vida, para no distraerme. ¿Sabes? Ok, entonces estamos manejando como un desahogo. Ajá. Un desahogo. O sea, está permitido que tener ciertas libertades y volver a la rutina. Pues a mí me suena también a conductismo, ¿sabes? De que somos ratones, que somos con botones y ya no teníamos trascendencia, y por eso creo que la crisis de la existencial es donde ya ni siquiera creemos en Dios, porque ya todo está cabezas abajo, ya no hay como decía usted, del amor, ya no hay bases. ¿Qué opina usted? Claro, sí, en ese sentido me parece que sí, como digo, bueno, ahí en el libro y todo, me parece que sí, que el sistema en cierta medida lo que hace está como minando las bases que sostenían o que hacían posible y pensable y deseable el amor romántico. O sea, justamente, y un poco lo que digo al final, esta cuestión de que al haber un trastocamiento, digamos, del sistema tan grande, ¿no? Porque, digamos, el capitalismo tardío es muy diferente del capitalismo temprano. Ahí cualquier analista hace siempre una diferencia. El capitalismo no es todo uno desde el siglo XIX hasta hoy, ni a palos. Entonces, me parece que este trastocamiento también conlleva cambios en el modo de relacionarnos. Sin embargo, yo tampoco abogo por un poco lo que decían ustedes, ¿no? De esto del conductismo o esto de que, bueno, soy un robot y entonces
me desahogo de esta manera y ya. O sea, no. Tampoco creo que eso, porque me parece que eso también como que, si bien es producto de la alienación, termina como acrecentando la alienación todavía. Porque es como la... Claro, es como, en cierta medida, es la irrelevancia de la determinación, ¿entendés? La irrelevancia de la determinación de la propia decisión sexual o amorosa. Entonces, si bien me parece que el amor romántico es algo que necesita ser superado y que necesariamente va a ser superado, porque todos los indicadores parecieran apuntar en ese sentido, lo que yo quiero decir y que intenté decir un poco al final de esta exposición es, bueno, en realidad estamos, creo, en las puertas de algo nuevo, de pensar algo diferente, que no es necesario, no es ni una cosa ni la otra. Y que tampoco, de vuelta, tampoco va a ser la solución a todos nuestros problemas y tampoco va a ser un mundo feliz. Ni el de Huxley ni un mundo feliz de verdad. Pero digo, va a ser una nueva configuración social que va a traer sus propios problemas. Pero así como Freud, como decía hace un rato, así como Freud en su momento creía que la causante de todos nuestros problemas y nuestros traumas era la represión, y que si superábamos la represión sexual íbamos a ser todos súper felices, y ahora de repente la superamos y no somos todos súper felices, entonces, bueno, evidentemente cada configuración social va a traer sus propios problemas, pero eso es inevitable, o sea, no se puede pretender ir para atrás, y por eso lo que te decía yo respecto de Bauman, para mí Bauman, yo lo pongo a Bauman junto a Fromm y junto a Badiou en la misma bolsa, porque para mí los tres intentan hacer lo mismo. Es como salvaguardar al amor romántico que está cayendo a pedazos por los cuatro costados. Entonces, yo lo que digo es, ni una cosa ni la otra. ¿Me explico? Ni una cosa ni la otra. Ni el amor, ni intentar salvaguardar el amor romántico, que ya es una fachada, porque ya es una fachada, pero tampoco irse al otro lado de la revolución sexual sin sentido, porque eso también, digamos, genera alienación, también genera frustración, tampoco nos termina de llenar, digamos. Me parece que, por eso, esta cuestión... Sí, decime. Perdón. Entonces, si no tenemos como base de romanticismo, porque, por ejemplo, bueno, al menos yo puedo hablar de que yo nací con Disney, con la idea del amor romántico, estuvo muy presente en mi vida y ahora estoy con esa disrupción, pues a mí me toca toda esta discrepancia. Entonces, ¿de dónde nos agarramos? Si dices que no es para allá ni es para acá, estamos volando, hay neblina por doquier. ¿Cómo se sabe si realmente es amor o es egoísmo? Oye. No, bueno, eso en realidad es una pregunta, no es una pregunta teórica, eso es una pregunta personal, digamos. Eso vos tendrías que revisarlo en tu foro íntimo y ahí encontrarías algún tipo de respuesta. Pero claro, yo no. Y sí, ¿qué pretendes? ¿Que te dé un paso de 1, 2 y 3 y entonces si es tilde en todas, entonces no. Eso va en el sentir de cada uno. Yo esto lo apuntaba más bien al tipo de configuración de las relaciones, al tipo de relaciones que intentamos configurar. Ahí me parece que sí, retomo lo que decías vos, estamos en la nebulosa, estamos como, yo creo que como generación, somos como el intermedio entre esa herencia de Disney y de Luis Miguel y Cristian Castro y lo que quieras, y por otro lado, nada, toda esta disrupción que nos llega a todos y a todas a cierta edad, un poco ya más mayores, y entonces estamos en esa disyuntiva y en esa contradicción y conviviendo con los dos paradigmas todo el tiempo. Por eso también decía, y lo dije un poco en la presentación, que me parece que estamos como ahí en el límite, que estamos en el límite de lo que fue, que ya sigue siendo, pero como te decía, solo a modo de fachada, creo yo, y lo que vendrá, que todavía no sabemos qué es. Creo que todavía no sabemos qué es. ¿Qué propone usted? ¿Qué propongo yo? Yo sé más bien, yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. O sea, en el sentido, a ver, como te decía... una conveniencia, ¿eh? Sí. Volvemos a lo mismo, pues yo no quiero estar frustrada sexualmente, volvemos a lo mismo. No, pero nadie dice que necesariamente tenés que ser frustrada sexualmente. A ver. Eso suena un poquito de hedonismo, ¿eh? La autocomplacencia. Si me conviene,
lo hago, y si no me conviene, no lo hago. Y sí, pero digamos, sí. Pero a ver, actuar en pos de la propia conveniencia es, digamos, es poco menos que racional, digamos, o sea, ¿hasta Entonces, qué estás punto? diciendo que es preferible actuar bajo la premisa de que es mejor pensar en uno que pensar en la pareja. No, no necesariamente. Lo que pasa es que hay que ver también hasta qué punto nosotros o cada uno de nosotros y nosotras pensamos a ego, digamos. O sea, nadie en el mundo es egoísta al punto tal de ser atomizado, volviendo al término, ¿no? O sea, generalmente uno en su propio egoísmo incluye a su familia, sus amigos, sus seres queridos, o sea, inclusive sus, sus connacionales, sus correligiosos o lo que fuera. Entonces, esa me parece que es una forma un poco a veces medio ingenua de pensar el egoísmo como centrado estrictamente en ego, sino que más bien el egoísmo es una estructura bastante más compleja que todo eso. Una pregunta, entonces, ¿cómo sabemos que el amor no es un mito, pues de Eros, viene de Eros, creo que lo trató Ovidio en las Metamorfosis, pues, del amor. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente existe el amor? ¿Cómo podrías tú, por qué estamos hablando de algo que no sabemos realmente que existe? Si no tienes base, si no sabes a dónde va, ¿cómo sabemos que realmente existe? Bueno, sí, es que ahí, ¿sabes qué? Ahí tenés que leer la primera parte del libro o mirar el video que hice, porque hice un video como un poco promocionándolo y ahí hablo un poco de este tema. Yo en ese video un poco lo que hago es, y en el libro también es lo mismo, lo que hago es retomar a Nietzsche con esa idea de Dios ha muerto, ¿no? Esa idea de la muerte de Dios, que en cierta medida, bueno, los analistas dicen, bueno, ¿por qué? Si sabemos claramente que Nietzsche era súper ateo, ¿por qué dice Dios ha muerto y no dice Dios no existe? Que es lo que diría cualquier ateo. Entonces, ahí la idea es, bueno, en realidad él lo dice y justamente le otorga existencia a Dios, justamente porque considera que en cierta medida Dios existió como mito. Y en tanto mito, y en tanto la gente articulaba su vida, sus vidas a partir de este mito y de esta creencia, tenía efectos de realidad. No importa si existe o no existe, lo que importante es que tiene efectos de realidad. Tengo una pregunta con respecto al capitalismo. ¿Se podría decir que una libertad económicamente financiera, o sea, tener una solvencia tanto, bueno, económica, facilitaría el desapego sentimental? El poder decir, no tengo por qué estar con una persona a la cual no le tengo que dar una cuenta en cuestión financiera, una dependencia financiera. Es más fácil desapegarse y no sentir el afecto. Y bueno, sí, a ver, digamos, no sé si puedo responder puntualmente a tu pregunta, pero sí, como que la tesis de todo el libro es, digamos, el amor o las relaciones o los vínculos sexoafectivos no son algo aparte de todo el resto de la configuración social. ¿Me explico? Es parte intrínseca de un todo social y se articula junto con todo eso. Entonces, yo no estaría a favor de pensar que el amor o las relaciones sexoafectivas se dan por fuera de otro tipo de condicionamientos sociales. Entonces, seguramente que la clase social también influye y que un montón de otros condicionamientos también influyen. Digamos, la clase social, no sé, la geografía, la cultura, la religión, la religiosidad. Bueno, me parece que hay un montón de cosas que por supuesto que también influyen y por eso es que digo, la gran tesis en algún punto de todo el libro es que el amor romántico o si querés, las relaciones sexoafectivas se encuentran articuladas con todo el resto de los condicionamientos propios de cualquier sociedad. Muchas gracias. Muy interesante que pases de este tema a lo que te estás especializando en este momento que tiene que ver con la tecnología. Me parece una muy buena lectura, una muy buena lectura y nos quedan 3 minutos.
quisiera lanzar una pregunta, a lo mejor yo sé que no la podemos abordar en su totalidad, pero fue algo muy recurrente en el café filosófico sobre el arte como soporte cultural de este pensamiento del amor romántico. Quisiera ver cuál es tu opinión al respecto. El arte Sí. o entretenimiento, también surgió la palabra. Uh-huh. Sí, sí, de hecho lo iba a encarar más por ese lado. Lo iba a encarar más por ese lado. Pero sí, sin duda, me parece un soporte gigante. Es como el gran, digamos, hoy, incluso hasta el día de hoy, sigue que estamos, como decía al final de la presentación, que estamos poniendo sobre el tapete, cuestionando, ¿no?, esta idea del amor romántico cada vez más y en cierta medida queriendo modificarla, pero incluso al día de hoy, los chicos y chicas que miran las películas de Disney están atravesadas también por estas ideas, ¿no?, del amor romántico, y sí, totalmente, me parece que está completamente presente en las películas, en las canciones, la música, me parece que es como el gran vehículo de esta idea del amor romántico, sí, sin dudas. Muchísimas gracias. Pues antes de despedirnos, no sé si nos podrías regalar nuevamente el título de tu libro, para que las personas que nos están escuchando, si gusten, lo puedan buscar, lo puedan interesarse por él. Sí, elegí un título un poco complejo y elegí un título en alemán que es Volksgeist, que es Volks es con B corta por las dudas y con K. Geist es G-E-I-S-T, que básicamente es un término del romanticismo alemán, que es una ideología con la que no me encuentro identificado en absoluto, pero me pareció que el título venía bien porque el término refiere al espíritu del pueblo y me parece que un poco lo que intento hacer en el libro es reflejar el espíritu del pueblo, tanto durante el primer capitalismo como durante nuestros días, como un poco esta cuestión que decía al final con la cita de Denis de Rougemont, ¿no?, esta cuestión de intentar hacer explícito aquellas ideas que se encuentran operando en nuestra subjetividad, quizás incluso a nuestra espalda, ¿no? Y por eso me gustó ponerle ese título. Y bueno, el libro está editado, está ahí en Guadalajara, y quien quisiera comprarlo, yo le diría que se pusiera en contacto con vos, Majo, porque estuvo presente en la FIL, pero bueno, obviamente ahora la FIL terminó, y actualmente no lo tengo publicado o no está disponible en ninguna librería. Así que sí, quien quisiera, les pido que por favor se pongan en contacto con Majo y yo, Majo, te los haré llegar como pueda, cuando Creo pueda. que sí, adelante. De todas maneras, los comentarios pueden dejarlos ya sean en el evento, en el link de la transmisión, o pueden contactarme a mí directamente con muchísimo gusto. Y pues bueno, no sé, Guido, tus redes sociales, también tu canal de filosofía, también podría ser por ese medio. Tu canal es, ¿cómo se llama tu canal? Mi canal se llama Filosofía en la Vida Real, pero quizás más fácil si ponen mi nombre Guido Arditi, me parece que va a ser más fácil todavía encontrarlo de esa manera. Perfecto, muchísimas gracias, Guido, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por estar nuevamente en la mesa de diálogo. Este es el último evento del año y nos vemos en enero con Café Filosófico presencial en la librería Carlos Fuentes. Muchísimas gracias y que tengan un lindo cierre de año y felices fiestas. Gracias. Bueno, gracias a todos y todas y felices fiestas. Gracias.